quiero hablar en esta mañana acerca de una mujer que fue testigo de Cristo, una discípula que testificó con sus obras. Y eso es lo que Dios ha depositado en mi corazón para esta mañana. Hechos 9:36 al 42 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodilla y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu palabra, Dios, que nos instruye, tu palabra que nos alienta, tu palabra que nos dirige. Señor, tu palabra, Dios mío, Padre, que es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro caminar. Señor, que sea tu palabra alumbrando, Dios, el entendimiento, Señor, de cada uno de nosotros en este día. Señor, que tu palabra, Dios, llegue como bálsamo, Dios, a nuestra vida en esta mañana. Señor, que alivie, Señor, al que está enfermo, Dios, que fortalezca al que está débil. Señor, que levante al que está caído. Espíritu Santo, te honramos en este día y te damos toda la gloria y todo el honor, oh Dios, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Puede sentarse. Y quiero hablar en esta mañana bajo el tema: una mujer que testificó con sus obras. Y eso es lo que quiero hablar en este precioso día. Quiero hablar acerca de un acontecimiento que, de acuerdo a las escrituras, fue muy notorio en una ciudad llamada Jope, donde Pedro hace un maravilloso milagro a una creyente muy fiel y a quien a la misma vez era muy conocida y muy querida entre la comunidad cristiana de aquel entonces. Y me llama la atención que esta mujer tenía 2 nombres. Eso fue lo primero que llamó mi atención. Tenía 2 nombres: Tabita, que era su nombre judío y hebreo, y Dorcas, que era su nombre griego. Su nombre Dorcas significaba gacela o sierva. Yo no sé si usted ha visto una gacela. ¿Cuántos saben lo que es una gacela? La gacela es una criatura muy hermosa. Aleluya, es conocida porque tiene rasgos que son muy distintivos y hermosos. Aleluya, se parece un poquito como a los ciervos o a las cabras, pero es muy diferente. Los cuernos tienen un diseño como un tejido precioso. Este animal o esta criatura, la gacela, tiene una gracia y una belleza impresionante. Esta criatura tiene una apariencia de ternura, y parece que eso eran los mismos rasgos que caracterizaban a esta discípula llamada Dorcas. Mire, el cristiano tiene que tener rasgos hermosos. El creyente debe ser distinguido en su forma de hablar, debe ser distinguido en su forma de actuar, debe ser distinguido en su forma de comportarse. Los que siguen a Cristo deben ser amables. El que sigue a Cristo debe ser cariñoso, alegre, entusiasmado.
El cristiano debe ser conocido por su ternura. Yo no sé si alguien se puede identificar conmigo en esta mañana. El cristiano debe ser conocido por su ternura. Y al parecer así era esta discípula llamada Dorcas. Era una verdadera seguidora de Cristo. Tanto así que el Espíritu Santo la identifica en esta historia como una verdadera discípula. Una cosa es que alguien dé testimonio de nosotros. Una cosa es que alguien diga, wow, qué siervo, qué sierva de Dios tan lindo. Ese es un hombre de fe, esa es una mujer de fe. Una cosa es que alguien diga de nosotros, ese es un hombre que ama a Dios. Es una mujer que le sirve a Dios con todo su corazón. Es una cosa cuando la gente dice de nosotros cuánto amor tiene este hombre de Dios. My God, cuánta compasión tiene esta mujer. Pero es otra cosa diferente cuando el mismo Espíritu Santo es quien dice y da testimonio de nosotros. Dorcas se había entregado al Señor de corazón. Le había dedicado a Cristo su vida sin excusas. Era una cristiana que le servía a Dios sin reservas. Era cristiana todos los días de la semana. Era creyente en la iglesia y era creyente en su casa. Tenía un lindo testimonio en la comunidad, pero también tenía un lindo testimonio entre su familia. My God. Tenía una vida de devoción. Su vida de devoción la mantenía como una mujer ejemplar entre sus hermanos. Yo no sé si usted conoce personas así, que usted dice, wow, este es un siervo, este hombre cuando se te acerca, my God, puede testificar, hay algo en él, hay algo en ella que no entiendo, pero que me da testimonio que está lleno de la gloria de Dios. Y así era esta discípula llamada Dorcas. Nadie se quejaba de ella. Nadie tenía nada negativo que decir acerca de esta discípula del Señor. El fruto del Espíritu Santo era evidente en la vida de Dorcas. Ella no solo era una creyente de apariencias, ella era una mujer piadosa. Los cristianos tenemos que ser piadosos. Los cristianos tenemos que ser gente de compasión. Tenemos que ser gente compasiva cuando vemos un problema. Tenemos que ser gente compasiva cuando vemos una necesidad. Dorcas era una mujer que solo con su presencia bendecía las vidas de los demás. Era una gran bendición para el pueblo de Dios. La gente podía ver a Cristo en la vida de esta mujer. Sus palabras estaban adornadas de amor y sabiduría. La vida de fe de Dorcas era tan genuina que con su ejemplo ella tocaba la vida de otras personas. Mire, cuando nosotros somos verdaderamente gentes de fe, las buenas obras van a fluir naturalmente de nuestra vida. Cuando usted y yo somos personas de fe, usted y yo no tenemos que esforzarnos para hacer buenas obras. El bien sale solo de nosotros. Nuestras buenas obras se ven diariamente. Las buenas obras eran parte de la vida de esta mujer llamada Dorcas. El libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 dice, porque somos... Mira lo que dice. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces en Cristo, usted y yo fuimos creados para hacer buenas obras. La Biblia dice que somos hechura de Dios. Aleluya. Somos hechura de Dios. Y la única forma de un creyente demostrar que es hechura de Dios es a través de la vida que vive y demuestra a los demás. Las buenas obras son una evidencia de la salvación. No somos salvos por obras. Usted me ha escuchado decir esto muchas veces. No somos salvos por obras, pero una persona salva
hace obras que demuestran que es una persona redimida por el Señor. No somos salvos por obras, pero nuestras obras nos identifican como discípulos del Señor Jesucristo. Por eso todo el que todavía anda en delitos y pecados demuestra que no es hechura de Dios. Aleluya. Dios ha ordenado a su pueblo que camine en obras de bien. Hacer obras de bien no es una opción para el pueblo de Dios. Hacer obras de bien es la verdadera naturaleza del cristiano. Aleluya. Eso es lo que hemos de esperar de un creyente. Que haga obras de bien. Que su vida sea una fuente de bondad para todo quien le rodea. Somos hechura de Dios. ¿Cuántos son hechuras de Dios aquí? La palabra original, hechura, en griegos es poema, de donde se deriva la palabra poema que todos conocemos. En otras palabras, el hombre y la mujer cristiana es un bello poema de Dios. Aleluya, aleluya. Cuando yo estudiaba esto, me llenaba de gozo. Y yo decía, wow, yo soy un poema de Dios. Usted es un bello poema de Dios. Hay una traducción que en vez de decir hechura, dice que nosotros somos una obra de arte. Aleluya. Yo decía, Señor, pero un momentito. Porque yo a veces soy un poquito complicado. ¿Cómo que soy una obra de arte? Digo, Señor, manténme humilde. Somos una obra de arte para Dios. Esta mujer, Dorcas, era un valioso tesoro en su comunidad. Dorcas había sido una pecadora, pero ahora le había entregado su corazón a Cristo y su vida cambió. La gente podía ver a Dios en su vida. La gente podía ver a Dios en sus palabras. La gente podía ver a Cristo en sus acciones. La gente podía ver a Dios en su comportamiento. Y eso Dios espera de nosotros como creyentes. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16 dice: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Era una creyente regenerada. Había sido transformada por la gracia de Dios. Porque Cristo cambia verdaderamente a los que vienen a Él. Cuando usted y yo le depositamos nuestra vida a Cristo, hay un cambio en nuestra vida. Aleluya. El que robaba deja de robar. My God. El que hablaba mentira deja de mentir. Bendito Dios. El que usaba sabiduría del mundo la deja cuando llega a Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando usted y yo somos transformados por la gracia de Dios, algo sobrenatural ocurre en nuestro interior que nos identifica como hijos del reino de Dios. El cristiano no solamente fue perdonado, el cristiano fue cambiado cuando llegó a Cristo. Aleluya. Fuimos transformados para hacer obras de bien. Las buenas obras entonces son una parte de la vida diaria del creyente. Las buenas obras fueron partes de la vida de esta discípula llamada Dorcas. Era una mujer dedicada a su fe. La Biblia dice que abundaba en buenas obras. En otras palabras, esta mujer se había dedicado a hacer el bien. Se había dedicado a hacer y a brindar todo tipo de ayudas a su comunidad. Ese era el motor que la impulsaba. Ella buscaba agradar a Dios en todo tiempo. Ella buscaba vivir una vida de devoción genuina delante de Dios. Ella le servía a Dios de corazón. Era una cristiana que no tenía reservas cuando se trataba de Dios. La Biblia dice que vivía sirviendo y haciendo todo tipo de favor a quien necesitaba de ella.
Aleluya. Hacía obras de caridad. Era una mujer que se había desprendido del amor a las cosas materiales. Era un ejemplo de lo que es tener una vida piadosa. Era una mujer que aprovechaba cada momento de su vida para hacer el bien. La Biblia dice que ella hacía vestidos y túnicas, y los hacía con un solo motivo: para regalarla a otras personas. Podemos decir entonces que Dorcas tenía una buena posición económica en aquellos días, porque ella hacía ropa para regalarla a mucha gente necesitada. Había dedicado gran parte de su tiempo y su ministerio y sus finanzas para ayudar a las viudas. La misericordia de Cristo se veía reflejada en la vida de esta mujer de fe. Ella veía a las personas exactamente como Dios mismo las veía. El cristiano tiene que ver a los demás como Dios los ve. Aleluya. No importa que una persona entre por esa puerta maloliente. No importa que una persona entre por esa puerta, usted se lo encuentre en el supermercado de una forma que no se vea muy bien, que no huela muy bien. Usted y yo tenemos que valorar a la gente como Dios las valora. Por eso el verdadero creyente habla con ternura. El verdadero creyente es compasivo. El verdadero creyente es amable. ¿Usted sabía que Dios es tierno con cada uno de nosotros? Aleluya. Dios es tierno. El libro de Oseas capítulo 2 versículo 14. Mire lo que dice Oseas 2:14. Dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Nosotros somos creyentes hoy porque fuimos atraídos por la ternura de Dios. El amor de Dios un día nos atrajo. Su compasión un día inundó nuestra vida. Amados, el amor y la ternura son más poderosos que cualquier fuerza en esta tierra. Por eso el amor de Cristo nos sedujo. Por eso el amor de Cristo un día nos atrajo. El amor de Cristo un día nos alcanzó, nos tocó y nos fascinó. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 14 que el amor de Cristo nos constriñe. Usted y yo estamos aquí porque hubo un momento donde no pudimos resistirnos al amor de Dios. Hubo un momento que usted y yo no pudimos resistir la misericordia y la compasión que Dios nos ofreció. Somos amados por Dios. Somos un gran tesoro a los ojos de Dios. Cada uno de nosotros tiene un valor inmesurable para Dios. Aleluya. Por eso el amor de Cristo nos obliga, nos une, nos agarra, nos toma. El amor de Cristo no permite que nadie que haya sido salvado se pierda. My God. Cristo y su amor es lo que nos mantiene en el camino de la salvación. Cristo y su amor es lo que nos mantiene en el camino de la bondad. Dorcas testificó y ministró a sus hermanos con el amor de Cristo. Dio testimonio trabajando para ayudar a los más necesitados. Dio testimonio cosiendo túnicas y vestidos con sus propias manos para después regalarla a mucha gente. Era una creyente que se preocupaba por la necesidad del otro. Era una creyente que le dolía el sufrimiento ajeno. Era una creyente, my God, que quería ver la gloria de Dios en la vida de sus hermanos. Libro de Salmos capítulo 41 versículo 1 dice:
Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Dios quiere que nosotros pensemos en la gente pobre. Dios quiere que nosotros pensemos en aquellos que son menos afortunados que nosotros. Hay muchas personas pobres a nuestro alrededor. Quizás no son pobres económicamente, pero muchas personas que nos rodean son pobres en amor. Hay personas que no aman y hay personas que no se sienten amadas. Lo voy a repetir. Hay personas que no aman, hay personas que no pueden producir amor, pero también hay personas que no se sienten amadas por otras personas. Son pobres en amor. Y nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a hacer la diferencia en la vida de esas personas. Hay mucha gente que es pobre en salud. Hay mucha gente que es pobre en esperanza. Hay mucha gente que es pobre en la fe. Hay mucha gente que es pobre en el conocimiento de Dios. Y Dios nos responsabiliza a nosotros para suplir las necesidades de esas personas. Aleluya. Esta discípula era una maravillosa bendición para sus hermanos. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo quiero que cuando la gente piense de mí, me piense como una bendición. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mi mente trabaja diferente a la mente de las otras gente. Porque yo los nombres, ¿cómo puedo decir? Los nombres yo los uno a las personalidades de la gente. Yo no sé si a usted le pasa. Bendito Dios. Aleluya. Yo mezclo, no sé, pero yo soy así. Y yo digo, Señor, yo quiero que cuando la gente piense de mí, me piense como una bendición. Bendito Dios. Me piense como alguien que hace la diferencia. Me piense como alguien que ayuda. Me piense como alguien que amo. Bendito Dios. Y esa debe ser su meta como creyente. Bendito sea el nombre de Jesús. Y así era Dorcas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero algo trágico sucedió en la vida de esta mujer. ¿Usted sabía que una tragedia le puede llegar a cualquiera? A ella le llegó una tragedia. De repente Dorcas cayó enferma y esa enfermedad la mató. Porque el cristiano no está exento a ser sorprendido por una enfermedad, aún estando en el propósito de Dios. Hay personas que dicen, se murió el hermano fulano, se murió la hermana fulana, sabrá Dios lo que hizo, sabrá Dios en qué pecado fue sorprendida. Eso es castigo de Dios. Usted no ha escuchado decir gente así. Yo cuando escucho gente decir así, que lo he hecho varias veces, lo reprendo rápido. Eso es castigo de Dios. Tenemos que tener cuidado. No todo el cristiano que se enferma, no todo el cristiano que tiene un fracaso, no todo el cristiano que muere joven es porque cometió algún pecado delante de Dios. Dorcas estaba en el propósito de Dios. Estaba en la perfecta voluntad de Dios. Cuando yo estudiaba esto, yo soy muy curioso cuando estoy estudiando. Y yo dije, no, pero que no es así solamente. ¿Por qué murió? Y yo decía, ¿por qué murió si estaba haciendo lo que Dios la llamó a hacer? Ella estaba en el verdadero propósito de Dios. My God. Estaba en la perfecta
santa voluntad de Dios y se enfermó de repente y se murió. Se murió haciendo lo que Dios la había llamado a hacer. Se murió en la flor de su ministerio. Se murió en el momento que era más necesitada entre sus hermanos. Imagínense lo desalentador que debió ser aquella pérdida para los creyentes de aquella ciudad. En ese momento, la gente perdió la esperanza de que alguien pudiera continuar el ministerio de Dorcas tan eficientemente como ella lo había hecho hasta ese momento de su vida. No había otra persona como ella. Había mucha gente necesitada, pero no había otra Dorcas. Había una gran necesidad, pero no había otra persona que estuviera dispuesta a poner sus propias finanzas para ayudar a los necesitados. Aleluya. Usted y yo tenemos que servirle a Dios de tal forma que el día que nosotros no estemos, la gente nos extrañe. Aleluya. Hay personas que se van de nuestra vida y usted y yo no los extrañamos. Hay personas que se han ido de este mundo y nadie los extraña. Los recuerdan, pero nadie los extraña. Todo el mundo recuerda a Hitler, pero nadie extraña a Hitler. ¿Sí o no? Hay personas que dejan un trabajo y los compañeros tiran un party. Yo trabajé en una imprenta en Brooklyn que el día que se retiró uno de los jefes malos, ese día nosotros no trabajamos. Celebramos que él se había ido. Y después lo recordábamos, pero nunca lo extrañamos. ¿Por qué? Porque hay personas que no se ganan el amor de nadie. Pero hay gente que cuando se va de nuestra vida deja una huella. Dorcas dejó una huella de amor en la vida de mucha gente. Y por eso los discípulos de Jope comenzaron a clamar a Dios. Ellos comenzaron a orar en un momento de necesidad. Ellos comenzaron a orar en un momento tan incierto como fue la pérdida de esta hermana tan amada y apreciada por la comunidad cristiana. Aleluya. Y se enteraron que Pedro estaba en Lida. Quizás habían escuchado acerca de la curación milagrosa del paralítico. Tal vez algunos hermanos presenciaron o escucharon que Jesús resucitaba muertos. Aleluya. Y este grupo de hermanos se llenó de fe. Este grupo de hermanos se llenó de esperanza. Este grupo de hermanos comenzó a soñar, my God, que podía haber una gran posibilidad que Dorcas pudiera ser retornada a la comunidad, que Dorcas pudiera ser retornada a hacer lo que ella estaba haciendo entre sus hermanos, que Dorcas podía regresar como esa bendición que había entre el pueblo de Dios. Y ellos comenzaron a tener fe, y ellos comenzaron a fortalecerse, y ellos comenzaron a decir: my God, hay un Dios en los cielos que puede hacer cosas gloriosas en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Comenzaron a clamar a Dios. Usted y yo tenemos que clamar a Dios cuando no sepamos qué hacer. Usted y yo tenemos que clamar a Dios cuando las cosas se ponen difíciles. Usted y yo tenemos que buscar el rostro de Dios cuando las cosas se ponen oscuras. En estos días que hay tanta poca fe, yo creo que a Dorcas la hubieran enterrado sin recibir su milagro. Mire, la fe mueve montañas. Sin fe, nosotros los cristianos lo que estamos haciendo es jugando a la iglesia. El evangelio se trata de fe. El que no tiene fe, que coma y beba, porque como quiera está perdiendo su tiempo. Y yo decía, gracias a Dios
que estos hermanos tenían tanta fe que no se apresuraron a enterrar a Dorcas como era la costumbre judía. Aleluya. Hicieron un acto total de fe. Yo no sé si usted se acuerda de la historia de Ananías y Zafira, que la Biblia dice que cuando Ananías vino y le mintió a Pedro, no a Pedro, le mintió al Espíritu Santo, cayó muerto. Y dice la Biblia que inmediatamente lo enterraron, porque esa era la costumbre. Ellos hicieron algo diferente. Cuando llegó también Zafira, la esposa de Ananías, Pedro le dijo: por cuanto tú también mentiste al Espíritu Santo y te confabulaste con tu esposo, ya te caes muerta y también vienen a llevarte. Dice la Biblia que al instante se la llevaron y la enterraron. Esa era la costumbre de aquellos días. Pero estos hermanos tenían tanta fe que lavaron a Dorcas, la bañaron, la pusieron en una sala. En otras palabras, ellos se tomaron tiempo con el cadáver de esta sierva de Dios porque tenían fe que Cristo podía levantarla. My God, Cristo levanta al que está caído. Él es un Dios que levanta a los muertos. Él es un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Para muchos, hacer lo que hicieron estos hermanos es una locura. Aleluya. Yo conozco un hermano, y me voy a reservar el nombre, porque quizá ustedes lo conozcan, que cuando la mamá de mi esposa murió de cáncer, tenía ya como 6 o 7 días después de muerta, nosotros hicimos el funeral en la iglesia donde mi esposa y yo nacimos. Y ya cuando ella la trajeron a la iglesia, usted puede imaginarse, ya la habían limpiado, le habían puesto todos los químicos, y esta persona se paró al lado de la caja de mi suegra y comenzó a orar. Comenzó a orar, y todo el que estaba en la iglesia miró a esta persona como que, my God, este hombre está más loco que una cabra. Pero usted sabe que eso es lo bíblico de nosotros hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Si le vamos a creer a Dios, tenemos que creerle a Dios en todo. No podemos escoger las cosas que le vamos a creer a Dios. Porque si creemos las cosas que le vamos a creer a Dios, ofendemos a Dios. ¿Usted sabe por qué ya no se ven muchos milagros en la iglesia? Porque ya no existen locos espirituales como existían en aquellos días. Se necesita gente loca en la fe para ver los milagros de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra pastora estuvo predicando en estos días y ella decía: a veces nosotros no oramos porque tenemos temor a que si oramos la gente no se sana. Eso es un impedimento. Hay que ser loco espiritualmente y decir: en el nombre de Jesús levántate, en el nombre de Jesús camina, en el nombre de Jesús. Porque la responsabilidad es de Cristo. Pero tenemos que ser atrevidos para hacer esas cosas. Como iglesia tenemos que comenzar a hacer eso. Dios es un Dios de poder, my God. Y su poder está disponible para cada uno de nosotros. Si usted y yo somos hijos de Dios, usted y yo tenemos ese poder. Tenemos que ser más atrevidos. Eso fue un atrevimiento, lo que hicieron ellos. Estos hermanos pusieron el cadáver de Dorcas en la sala y mandaron a buscar a Pedro para que intercediera por esta muerta. Y yo le doy gloria a Dios que Pedro era muy espiritual. Porque acuérdense que él era un hombre también. Él no tenía deidad. Jesús tenía deidad. Pero Pedro era un hombre como usted y como yo. Pedro fue tan espiritual que arrancó para la ciudad a orar por una muerta que estaba en una sala ya fría,
Me imagino yo con 10 o 12 moscas encima. Pero él arrancó. Bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo tenemos que ver las cosas como Dios las ve, hermano. Somos hijos de Dios. Dios nunca nos va a desamparar en los momentos difíciles. Aleluya. Él es un Dios que asiste al necesitado. Él dice: clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas que tú no conoces. Él es el Dios que revela lo profundo y lo escondido. Si está escondido, usted y yo no tenemos acceso, pero Él lo tiene. Él lo sabe. Él lo puede. Ellos mandaron a buscar a Pedro porque sabían que Pedro representaba la autoridad de Cristo. Y cuando Pedro llegó, le rodearon todas aquellas viudas a las que Dorcas había ayudado. Y la Biblia dice que comenzaron a mostrarle los vestidos y las túnicas que Dorcas les había hecho. Esa palabra mostrar que se usó ahí no solo significa que ellas estaban señalando las ropas que Dorcas les había hecho. Ellas estaban usando la ropa. Eran las vestimentas que ellas usaron para el funeral de Dorcas como honor a la fe y el servicio de esta mujer. Era una mujer, iglesia, que había dejado un testimonio tan impresionante que el mismo Pedro fue tocado. Y no solamente Pedro fue tocado, sino que fue fortalecido en su fe a tal forma que decidió presentar un cadáver al Señor en oración. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 40 al 42. Mire lo que dice. Dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó. Al ver a Pedro, retomó sus fuerzas. Al ver a Pedro, la vida de Cristo la fortaleció. Al ver a Pedro, se animó. Al ver a Pedro, entendió lo que había sucedido en su vida. Y él, dándole la mano, dice el versículo 41, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aquí vemos desarrollado un milagro maravilloso de resurrección hecho por un hombre sometido a pasiones como usted y yo. Un milagro de resurrección hecho por un cristiano. ¿Usted se imagina que se levante un hombre de Dios o una mujer de Dios que llegue a los funerales y ore por los muertos y se levanten? Eso fue lo que sucedió allí. Ahora tenemos que entender que el único que tiene poder para resucitar a los muertos es Jesús. Pedro solamente fue un instrumento que tuvo que llenarse de fe. Y yo me imagino que en algún momento, camino a donde estaba Dorcas, Pedro quizás decía dentro de sí: pero yo estoy loco. Si esta mujer la tiene en una sala, esta mujer tiene que estar más dura que un palo. ¿Qué va a decir la gente si yo oro y ella no se levanta? ¿Qué va a pensar la gente de mi ministerio si yo oro y no sucede nada? Pero Pedro había puesto toda su confianza en Jesús. Mire, cuando usted y yo depositamos nuestra confianza en Jesús, la victoria es garantizada para nuestra vida. Independientemente de lo que diga el médico, independientemente de lo que diga la situación, independientemente de lo que digan las estadísticas,
Pedro confió en Jesús. Por eso Pedro se arrodilló y oró al Señor. Y pudo darle la orden a Dorcas para que se levantara, porque esa era la voluntad de Cristo. Cuando usted y yo presentamos oraciones, tenemos que estar seguros de que se están alineando con el propósito de Dios. Pedro presentó una oración que se alineó totalmente con la voluntad del Padre. Dorcas había muerto porque Cristo tenía un propósito con su muerte. Porque hasta en la muerte Dios tiene propósitos. Aleluya. Hasta en la muerte de los santos hay un propósito. Todo lo que sucede en la vida de un hombre y una mujer de Dios, bueno o malo, tiene un propósito de parte de Dios. Hasta en la muerte Dios cumple su propósito. A veces la familia lleva años peleando, se enchisman y nadie quiere saber de nadie. La familia se enchisma de repente y todo el mundo está en su propio lado. Y de repente se muere alguien que era el alma de la familia. ¿Y qué sucede? Todo el mundo se une. ¿Por qué? Porque Dios tuvo un propósito en la muerte de esa persona que era valiosa para toda la familia. Dios es un Dios de propósito, iglesia. Y Él cumple sus propósitos. La resurrección de Dorcas tenía un propósito mayor. Nosotros nunca vamos a entender todos los métodos que Dios usa para Él glorificar su nombre. Nunca lo vamos a entender. Dios es soberano y Dios siempre hace conforme a su propio propósito. Y eso fue lo que sucedió con esta cristiana llamada Dorcas. ¿Sabe por qué Dorcas se enfermó y murió? Porque cuando Cristo la resucitara, muchos creerían en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Yo decía, Señor, déjame que la gente escuche tu nombre yo predicando. No me mates para cumplir el propósito en la vida de nadie. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, porque nosotros a veces nos la pintamos de héroes. Yo hablo claro con Dios. Digo, Dios, son 53. Yo quiero vivir por lo menos 80. Así que déjame seguir predicando. Pero Dorcas murió. Ese fue el propósito de Cristo. Que ella muriera para salvar a muchos. Y no solamente eso, sino que la resurrección de Dorcas abrió una puerta para que Pedro evangelizara toda la región de Jope. Y allí mismo en Jope, Pedro recibió la visión de llevar el evangelio a los gentiles. En el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1 en adelante, encontramos a Pedro. No tiene que ir allá, lo busque en casa. Pero en Hechos, capítulo 10, del 1 en adelante, encontramos a Pedro llevando el evangelio a un hombre llamado Cornelio y a toda su casa. La muerte de Dorcas ayudó a ese propósito, porque Dios sabe todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es un estratega, el mejor. El mejor en estrategias se llama Jehová Sabaoth, el Dios de los escuadrones celestiales. My God, bendito sea el nombre del Señor. Bendito Jesús. Sabe, la atención de Dios hacia cada uno de nosotros, hasta el último detalle. Dios observa
y cuida hasta nuestro último detalle. Y lo hace como una expresión de su amor. Permitamos que ese mismo amor sea el sello que nos distinga como discípulos de Cristo. Para que Dios pueda transformar nuestra vida. Y no solamente eso, sino también para que nosotros podamos transformar la vida de otras personas. Él es un Dios de propósito. Si usted llegó aquí pasando por algo difícil en su vida, yo quiero decirle que Dios tiene un propósito en esa aflicción. Dios tiene un propósito en esa pérdida. Dios tiene un propósito en esa enfermedad. Dios tiene planes en ese fracaso, porque Él es Dios y sus propósitos siempre se van a cumplir. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? Aleluya, denle un aplauso al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Te damos gracias por tu presencia, Dios mío. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios, que siempre nos refresca. Tu palabra nos anima, nos fortalece, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, a testificar a través de nuestras obras. Señor, que podamos ser una bendición entre nuestros hermanos y nuestros familiares. Danos la gracia, Dios, para hacerte fieles en todo, Señor. Danos, Señor, el amor, Dios, para amar a aquellos que son difíciles de amar. Danos la gracia para entender a aquellos que son difíciles de entender. Señor, pero sobre todo, que tu propósito, Dios, se cumpla. Que tu propósito se cumpla, Dios. En este día, Señor, nos removemos nosotros, Señor. Padre, y dejamos que tú hagas, Señor. Dejamos que tú cumplas, Señor, tus planes sobre cada una de nuestras vidas. Y te damos la gloria, el honor y toda la adoración en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya.